Muy buenos días. Desde la Escuela de Posgrados en Educación Integral les saluda su servidora Lucía del Carmen Bustos Aguilera. En esta ocasión para trabajar con el doctorado en estudios de género, el tema número 6. ¿Qué se pretende con esta unidad al terminar? Que el estudiante o quien consulte pueda posteriormente enunciar los avances que en derecho civil han favorecido el papel de la mujer y de otros grupos vulnerables en sociedad con alcance familiar y comunitario. Entonces, pues es más que nada un repasito. Acuérdense que estos cursos, aunque es género y derecho, no necesariamente son para abogados, porque el perfil de ingreso de nuestros estudiantes es totalmente abierto por las características del doctorado. Entonces, pues no entramos totalmente de lleno al estudio del derecho, pero vamos haciendo una revisión teórica, una revisión documental. En todas las diapositivas viene el link de los documentos de consulta. Casi todas las apreciaciones en las diapositivas son textuales de cada uno de estos documentos. La invitación es que ustedes abran esos links y consulten el documento completo. Aquí nada más esa manera de orientación, pues por cuestiones de tiempo. Y bien, pues los temas que voy a tratar dentro de la evolución en el derecho civil está la regulación de la personalidad y la identidad jurídica, el matrimonio, las relaciones familiares, la propiedad, los contratos, la herencia, los bienes, los hijos y la vida en común. Entonces damos inicio con nuestro primer tema, que es la regulación de la personalidad y la identidad jurídica. Bueno, la personalidad jurídica es una capacidad que tiene una persona. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad jurídica. Puede ser también una entidad, una asociación o una empresa cuyo fin es adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, es bipartita en ese sentido de que por cada derecho hay obligación o por cada obligación hay un derecho. Al mismo tiempo, la personalidad jurídica es un derecho fundamental que reconoce la existencia de una persona, sea física, como nosotros, como individuos, o moral, como una asociación, una organización, una empresa, una entidad, que se le reconoce a través de esta personalidad jurídica como un derecho de existencia, ¿no? O sea, en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque al reconocerle, pues es donde vamos a ver plasmados en toda la legislación esos derechos y esas obligaciones. Son elementos de esa personalidad jurídica la capacidad, el estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio, en fin, en algunos son particulares, son de los individuos y otros pertenecen a las asociaciones, o bien ambos pueden pertenecer tanto a individuos como a asociaciones o sociedades, ¿no? Por ejemplo, el estado civil, pues obvio que solamente es hacia los individuos. Una persona física o jurídicamente hablando, una persona natural, es todo ser humano vivo considerado como sujeto de derechos y obligaciones y tiene derecho o se le reconocen los siguientes elementos: un apellido o varios de ellos, depende de la cultura de la nación, ¿no? Nosotros en México utilizamos los apellidos. Un nombre o varios nombres, una dirección de domicilio fija por al menos 6 meses al año y una nacionalidad. Una persona física, o sea, un individuo, tiene esa personalidad jurídica, lo que significa que tiene derechos dentro de ese reconocimiento al nombre, al apellido, a un lugar de residencia y a su propia nacionalidad. Y, por ejemplo, tiene derecho al voto, tiene como obligación el respeto a la opinión de los demás, a la convivencia pacífica como derecho y como obligación, etcétera. Bien. Dentro de la personalidad jurídica hay una identidad jurídica de una persona, mientras que la identidad es el derecho fundamental a ser reconocido como persona.
Ahora, dentro de la personalidad jurídica, se tiene como capacidad a la persona para contraer obligaciones y realizar actividades que generan responsabilidad jurídica. O sea, esas obligaciones generan una responsabilidad jurídica. Si yo las contraigo, tengo que cumplir con ellas, ¿no? Es un derecho fundamental dentro de la personalidad jurídica que implica el reconocimiento de la existencia de la persona, ya lo habíamos mencionado, en ese ordenamiento jurídico. Entonces, en ese mutuo reconocimiento están tanto esos derechos como esas obligaciones dentro de esa personalidad jurídica, dentro de la identidad jurídica. Por ejemplo, en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de esa personalidad jurídica. El derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad, lo que me dota de identidad, constituye lo que se conoce como derecho primigenio, que se convierte de manera automática en el acceso a otros derechos esenciales. Por ejemplo, si yo cuento con una identidad, porque poseo dentro de la personalidad jurídica mi nombre y mi nacionalidad plenamente reconocidos, pues dentro de mi nación tengo derecho, por ejemplo, a la salud, a la educación, a la protección de todos estos derechos, a la inclusión, a la no discriminación, a la igualdad, a la equidad en la vida económica, cultural y política del país, para cualquier persona que viviendo en la nación tiene reconocida esa identidad por nombre y nacionalidad. Es un derecho humano, es universal, no caduca, es único, es irrenunciable, es transferible y además es indivisible. Esas son algunas características importantes. Dentro de esta identidad jurídica se reconoce la identidad de género, que es parte de la construcción de la identidad de las personas, como resultado de una decisión libre y autónoma. Es decir, la identidad de género es una particularidad en la que cada individuo, con su reconocimiento, con su propia personalidad jurídica, tiene la libertad de decidir sobre su identidad de género. Y al estar contemplado dentro de esta personalidad jurídica, se reconoce como un derecho humano que le garantiza a todas estas personas con identidad de género selectiva, decidida, como un derecho, a ser tratada en la misma medida que cualquier otra persona con su propia identidad de género. Es decir, sin discriminación. Se tiene que reconocer la misma. Para ser efectivo este derecho, el Estado garantiza que la identidad de género autopercibida, porque yo puedo nacer mujer y cuando yo tenga esa capacidad jurídica y ese poder de decisión y el Estado me lo reconozca, yo puedo tener una identidad de género autopercibida, ¿sí? Y entonces deben concordar mis datos de identificación en los registros y documentos de identidad. Suponiendo que no existe esta correspondencia, bueno, pues debe existir y debe estar garantizado por el Estado la posibilidad de modificarlos sin que esté condicionada a la edad o cualquier otro motivo. Bueno, aquí depende también, ¿no? Estamos hablando de reconocido como dentro de la mayoría de edad, aunque no te lo pueden impedir. Si eres, por ejemplo, hijo de familia, estás todavía viviendo ahí, pero tú quieres, tienes una identidad de género autopercibida y quieres que legalmente te sea reconocida, siendo mayor de edad, aún siendo hijo de familia, puedes decidir sobre esta situación. Bien. De ahí que al tener esta personalidad jurídica y esta identidad, sea biológicamente concebida o sea autopercibida, pues puedo adquirir o puedo adquirir otro tipo de derechos o obligaciones.
Dentro de ellos está, por ejemplo, el matrimonio. Para el Código Civil del Distrito Federal, el matrimonio se define como la unión de dos personas que consienten realizar una comunidad de vida, en donde ambos, bueno, aquí entran de lleno algunos valores de convivencia, se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Ojo, aquí no condiciona la identidad de género. Aquí puede ser la identidad que concuerda con la cuestión biológica desde el nacimiento, o puede ser la identidad de género autopercibida, es decir, el matrimonio ya no está condicionado como hace algunos años a que tendría que ser forzosamente entre un hombre y otra mujer. ¿Sí? Entonces menciona aquí que en algunos códigos o leyes en otros estados se agregan otros conceptos. El definir el matrimonio como la unión de dos personas da entonces oportunidad de que el matrimonio sea contraído entre personas del mismo sexo, dando lugar a que en algunos estados de la República se reconozca la figura de matrimonio igualitario. Entonces esto es importante y tampoco puede ser condicionado, es un derecho. En México, el matrimonio se celebra en un registro civil ante el titular. En algunos estados es llamado oficial del registro civil y en otros es llamado juez del registro civil. Si se pretende contraer matrimonio como mexicanos residentes en el extranjero y bajo las leyes mexicanas, se celebra entonces ante la Oficina de Representación Consular en el extranjero. Para que el matrimonio se celebre válidamente, los contrayentes deben de reunir los requisitos que marca la ley, que pueden ser variables en cada estado. Las leyes de los estados en materia familiar hacen referencia a los impedimentos para contraer matrimonio. O sea, hay requisitos y hay impedimentos. También varían de estado a estado. Aquí sería entrar de lleno al Código Civil y familiar de cada estado, o el Código Civil de cada estado, y checar, en caso del matrimonio que es percibido como un contrato, cuáles son esos requisitos y cuáles son esos impedimentos, ¿no? Porque si no se toman en consideración y si en un futuro muy cercano, muy lejano, como se quiera percibir, ¿no? Si no se obtiene la dispensa de que se cumplen con los requisitos y de que no hay impedimentos, alguien pudiera solicitar, incluso la misma pareja en un momento determinado podría solicitar la nulidad del matrimonio por no cumplir con estos requisitos o no librar de manera legal los impedimentos. El matrimonio produce efectos jurídicos sobre los contrayentes, a quienes se les denomina cónyuges, los hijos y los alimentos. Aquí es importante recalcar que el derecho de alimentos está mencionado así en los códigos, pero los alimentos no solo implican la comida, ¿no? Implican todo el sustento de una persona. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. ¿Para qué? Para que la persona que es sujeta por derecho a estos alimentos pueda disfrutar de una vida digna y estable. A continuación, dice acá, se van a mencionar de forma breve los regímenes patrimoniales del matrimonio. Son los pactos bajo los cuales los contrayentes o cónyuges toman la decisión de regir los bienes y la forma de administrarlos antes del matrimonio, durante el matrimonio y al concluir el mismo. ¿Por qué? Porque estos regímenes patrimoniales del matrimonio pueden ser por separación de bienes y por sociedad conyugal. Es decir, yo antes de casarme ya tengo a lo mejor una casa, un departamento, un carro, un negocio, en fin. Si yo no aclaro al momento del matrimonio que quiero casarme por separación de bienes,
pues entonces entran en sociedad conyugal y todo lo que yo poseo pasa a ser también parte de mi pareja. Entonces, por eso es importante también aclarar este aspecto. Porque también al momento de tener familia, se ponen en juego estas cuestiones de las herencias, ¿no? De las sucesiones. Ambos cónyuges están obligados a contribuir económicamente en el sostenimiento del hogar y a otorgar alimentos a ellos y a sus hijos. Acuérdense que alimentos es todo lo que se requiere para el sustento de una persona, para que tenga una vida digna. Esta obligación es la forma y proporción, en forma y proporción que los cónyuges acuerden y en atención a sus posibilidades. Es decir, yo gano 50,000 pesos mensuales y mi pareja gana 10, entonces no le voy a decir, yo pongo 25 y tú pones los otros 25, pues obvio que no, ¿verdad? Tendría que ser de acuerdo a las posibilidades y a lo que en común acuerdo se llegue a establecer. El cónyuge imposibilitado para trabajar o que no cuente con recursos propios no está obligado a contribuir con el sostenimiento del hogar. Pues yo no trabajo, ¿de dónde saco? ¿No? A otorgar alimentos al otro cónyuge o a los hijos. Esta obligación será a cargo de quien se convierte en el proveedor. Y bajo estas circunstancias, en situación de igualdad y de equidad de género, si en este matrimonio se acuerda, porque fíjense que esto es un contrato y hay acuerdos, que la mujer, que es la que trabaja, va a disponer y el hombre se va a hacer cargo del hogar, se puede hacer. Aquí son cambios de paradigmas que ya están establecidos a nivel legal. Bien, de aquí pasamos al siguiente elemento, que son las relaciones familiares. Yo tengo ya una personalidad jurídica, tengo la capacidad para contratar, porque es una de las características. Dentro de estos contratos está el matrimonio y lo hago con la finalidad de establecer o dar lugar al desarrollo de una familia, aunque ya la pareja, por el simple hecho de haberse comprometido en este contrato, ya es una familia. Ya estaríamos hablando de la extensión familiar en el caso de que convivan con esta pareja otros familiares. Ahorita vamos a ver los tipos de familia que se reconocen en México, o pues tengan hijos, ¿no? Ya sea de manera natural, es decir, cuando la pareja se embaraza, o ya sea por cuestiones, por ejemplo, de adopción, ¿no? La familia, en este caso, es un elemento fundamental de la sociedad y por lo tanto requiere de una protección legal, al igual que los individuos que la integran. Y entonces esto hace que exista el derecho de familia. En algunos estados, los códigos civiles o la legislación, como en el estado de Puebla, por ejemplo, ya está reconocida su legislación como civil y familiar. El derecho de familia regula las relaciones de carácter personal y patrimonial entre los miembros de ellos mismos y frente a otros, ¿no? Porque acá también, en cuestiones, por ejemplo, de herencias, de sucesiones, en fin, a veces hay problemas entre los padres, se creen con más derecho a lo mejor a heredar la casa del hijo, o los hermanos, en fin. Entonces aquí se regulan estas cuestiones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y protege todas las formas y manifestaciones de familia como realidad social. O sea, ya no es la familia que hace muchos años era reconocida como papá, mamá, hijos. No, hoy se trata de identificar los tipos de familia que como realidad social puedan surgir y en la misma condición y en la misma proporción son sujetos de derecho. Se trata de una visión progresista y personas en un plano de igualdad y con reconocimiento absoluto a los derechos humanos. El concepto de familia, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que es una organización dinámica que se adapta a los cambios de la sociedad. Y el Estado debe reconocer y respetar las distintas formas de familia
matrimonio, nombre familiar y de filiación. El concepto de familia, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que es una unidad básica natural de las sociedades. Y nuevamente el Estado debe reconocer y respetar estas distintas formas indígenas de familia, de matrimonio, de nombre familiar y de filiación. Aquí se habla de origen. El concepto de familia, según la Suprema Corte Mexicana, es que es un hecho sociológico que se origina de las relaciones humanas y se debe mirar a las instituciones de derecho familiar a través del interés superior del menor, la igualdad de género, la identidad y el libre desarrollo de la personalidad. O sea, aquí sí hay ya una jerarquía en cuanto a los derechos de familia y en cualquiera de estos derechos, habiendo niños, niñas o adolescentes, predomina el interés superior de ellos. Aquí tenemos, según los tipos de familia inicialmente reconocidos en México. Esta es una imagen que está extraída de una presentación de gobierno del Estado e incluso viene con una representación porcentual de estos tipos. Entonces puede ser parejas del mismo sexo, el papá solo con hijos, la pareja joven sin hijos, el llamado nido vacío son personas de la tercera edad que ya no tienen en convivencia en el hogar otros familiares, padres, hijos y otros parientes, una sola persona establecida en su hogar, papá, mamá y jóvenes, papá, mamá y niños, mamá sola con hijos. Y de ahí otras derivaciones, ¿no? Puede ser parejas del mismo sexo con niños, parejas del mismo sexo con jóvenes, parejas del mismo sexo con adultos mayores u otros parientes, en fin. Entonces, hay una diversidad de familias, pero lo importante es que todas ellas, como lo dice acá, todas ellas deben de estar protegidas, como ya lo mencionamos acá, por el Estado. El Estado debe de ser garantista de los derechos de familia, cualquiera que sea su constitución, su estructura familiar, como lo vimos acá, ¿no? Por lo tanto, se consideran sujetos del derecho de familia los cónyuges, concubinos, parientes, adoptantes y adoptados, personas que ejercen la patria potestad, personas sujetas a ellas, tutores e incapaces. Entre los principales derechos y obligaciones que hacen de la familia son los alimentos, la guarda y custodia, derecho de convivencia, la patria potestad, entre otros. Y obviamente entre las obligaciones es que los mismos integrantes y responsables de la familia, de la integración familiar, doten de personalidad jurídica e identidad a sus hijos o a sus adoptados desde que surge esta relación. O sea, ahí ya aparece también una obligación. Dentro de estos derechos, pues se encuentra también, por ejemplo, el de la propiedad. Y la propiedad es un derecho que tiene cualquier persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Este derecho también debe estar protegido por el Estado y por lo tanto nadie puede ser privado ni molestado en sus bienes
sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales de un procedimiento donde se pueda condicionar este disfrute y este uso y este goce por alguna característica especial. Solo en casos de interés público y observando la debida indemnización, el Estado puede restringir el derecho a usar, disfrutar y disponer de ella. O sea, una expropiación, por ejemplo, por interés público, interés social. Por ejemplo, van a abrir una avenida y va a pasar por un lado de mi casa, me quitan mi jardín, pero pues me tienen que indemnizar. En México el tema de la propiedad es considerado desde el punto de vista de derechos humanos también, derecho constitucional y derecho civil, al mismo tiempo también del derecho mercantil, el administrativo, el agrario, el de propiedad intelectual y del derecho penal. Tratándose del bien del que se trate, es la legislación que va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, la producción intelectual es también un derecho considerado como derecho de propiedad. Es un derecho humano de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se menciona que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y por lo tanto, nadie puede ser privado de su propiedad arbitrariamente. Actualmente se exige a los estados que también sean garantistas de este derecho de propiedad, que proporcionen a sus ciudadanos, tanto hombres como mujeres, acceso a esos derechos de propiedad. En el matrimonio, ya lo habíamos mencionado, la propiedad se puede dividir entre los cónyuges de acuerdo al régimen matrimonial que eligieron. Habíamos dicho que podrían ser que se compartan o se reconozca la propiedad de manera individual de cada uno de los contrayentes. Entonces puede existir el régimen de bienes gananciales, todos los adquiridos durante el matrimonio como propiedad de ambos cónyuges por mitad. No se considera si se trata de un bien privativo como uno adquirido antes de casarse. O el régimen de sociedad conyugal. Los bienes adquiridos después del matrimonio son propiedad de ambos cónyuges al 50%. Si la pareja compra un inmueble, ambos son copropietarios, pero esto se define al momento del matrimonio y en el acta correspondiente queda establecido. Puede haber régimen de separación de bienes. Los cónyuges deben especificar claramente cómo se dividirá la propiedad en caso de divorcio o fallecimiento. Bienes propios, los que pertenecen en forma exclusiva a cada uno de los cónyuges. Capitulaciones matrimoniales, que son pactos que los contrayentes celebran para constituir el régimen patrimonial de su matrimonio. Por ejemplo, pueden decir, todo lo que adquiramos en el matrimonio inmediatamente vamos a disponer a cuál de nuestros hijos va a pertenecer, o si esto se lo vamos a dejar a la mamá, se lo vamos a dejar a la suegra, etc. El régimen matrimonial tiene gran trascendencia en caso de separación matrimonial, en divorcio y en derechos de tipo sucesorio, es decir, en las herencias. Por eso es importante definirlo desde un inicio o a través de esas capitulaciones matrimoniales que se pueden llevar a cabo. Definir bien cómo va a estar regida esa posesión para evitar pues, problemas a futuro. Bien. Otra obligación que se adquiere entre los individuos con identidad jurídica es la capacidad de celebrar todo tipo de contratos. Los contratos adquieren una gama civil y por lo tanto derechos y obligaciones dentro de esta convivencia. Encuentran su definición en el Código Civil Federal y en los códigos de las diversas entidades federativas de la República Mexicana. El contrato se define como un acuerdo de voluntades de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Por ejemplo, al casarnos y disponer el régimen matrimonial entre los cónyuges, estoy empezando a producir por acuerdo de voluntades, derechos y obligaciones.
Si yo le heredo una casa a alguien, le estoy transfiriendo con esa propiedad derechos y obligaciones. En la práctica cotidiana y común, dos o más personas se ponen de acuerdo para hacer, no hacer o dar algo. Es decir, en ocasiones las personas contraen obligaciones que pueden ser recíprocas o no, y pueden confiar en la voluntad de que existe entre ellas para cumplirlas sin hacerlo a través de un contrato, porque también se reconoce como parte de este contrato, como parte de este contrato se reconoce esos derechos y obligaciones para ser cumplidas o no, ¿no? Es decir, alguien puede renunciar a esos derechos y obligaciones. Y se reconoce, el contrato tanto verbal como escrito, una vez que se establece como un compromiso formal, aunque es preferente que exista por escrito. Si bien es cierto que en México los contratos se perfeccionan por el solo hecho de que las partes se pongan de acuerdo, también lo es que en algunos casos la ley establece que los contratos deben revestir una determinada forma, es lo que les decía. Desde el momento en que los contratos se perfeccionan, obligan a los contratantes a su cumplimiento, al cumplimiento de lo que ya se expresó y que ya quedó pactado, y al mismo tiempo las consecuencias que legalmente puede haber de acuerdo a la naturaleza de cada uno de estos contratos si no se cumple con lo expresamente pactado. Por lo que una de las características de los contratos es que tiene que ser de buena fe, porque las consecuencias en su incumplimiento tendrían que ser conforme al derecho y conforme al uso de la ley. Algunas personas, cuando contraen ciertas obligaciones con otras, suelen decir: soy una persona de palabra, soy una persona honesta, cumplo lo que prometo, te tengo confianza, lo hago porque te conozco, te doy mi palabra. Pero después de un tiempo estas promesas tienden a desaparecer o a cambiar según los intereses de cada uno de los que lo establecen. Y esto pues ha hecho que haya mucho problema de tipo legal, porque se consideran entonces ya como incumplimientos y como inconvenientes. Por eso la importancia de formalizar los contratos y de preferencia de manera escrita, ¿sí? Y si se pueden muchas veces notariar, mejor. ¿Por qué? Pues porque queremos evitar problemas. Dentro de la adquisición de bienes, al establecer de qué manera van a ser distribuidos o de qué manera vamos a dejar nuestros bienes a nuestra familia, pues aparece en el derecho civil y familiar la herencia. En el caso del Código Civil Federal, en el artículo 1281 se define como la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Esto significa que al morir una persona, otras personas, físicas o morales, acuérdense que la personalidad jurídica puede ser de estas dos formas, puede recibir todo el patrimonio de la persona que fallece, incluyendo incluso deudas. Ojo con esto, ¿no? Por eso es que a veces la gente dice: pues yo renuncio a la herencia porque viene plagada de deudas y yo no tengo la capacidad de cubrirlas. A la persona que fallece y hereda su patrimonio se le conoce dentro del procedimiento respectivo como autor de la herencia o cujus. Cujus o cujus. Una vez que esto ocurre, el matrimonio del cujus o cujus se conoce como acervo hereditario. Este se determina mediante un inventario que deberá presentarse dentro del juicio en el que se demande la herencia. Entonces, ya sea que exista o no exista, se llevan a cabo un juicio testamentario cuando se dejó bien y por escrito estipulado a quién se heredan los bienes, o un intestamentario cuando la persona muere y no dispuso de un documento legal sobre a quién se heredan los bienes. De una u otra forma, se tendrá que llevar a cabo un juicio de reconocimiento y un juicio de
partición de esos bienes. Los principales problemas con la herencia son los conflictos entre los herederos, que pueden deberse a diferencias de opinión, expectativas no cumplidas, malentendidos, falta de comunicación, entre otros. Agravan estos conflictos las relaciones familiares deterioradas, el desconocimiento de las leyes, la valoración incorrecta de los bienes, la falta de liquidez para aceptar la herencia o la entrega de bienes en vida a un heredero. A veces, pues no todos los herederos están de acuerdo en proporción, en esta repartición, y muchos desean, dentro de los mismos juicios a veces se impugnan estas decisiones, ¿no? Se van en contra de estas decisiones. Por ejemplo, uno de los herederos vive en la misma propiedad de sus padres. Existen casos donde alguno de los hijos está compartiendo el terreno o propiedad de sus padres, situación que mientras vivían los padres, pues no representaba inconvenientes. Pero al morir los dueños de la vivienda, pues el resto de los hijos pues pretende despojar de esta posesión a quien está ahí para venderla o heredarla. Otro ejemplo, uno de los herederos hace uso goce de algunos de los bienes. Algunos de los hermanos desde hace tiempo está ocupando una vivienda que corresponde al patrimonio familiar sin pagar un alquiler, por lo que corresponde a los hermanos, incluso generando deudas por no abonar impuestos y servicios. Vamos a suponer, pues no ha pagado el predial, no ha pagado el servicio de agua, y al momento de la repartición puede negarse a abandonar la propiedad, además de tenerla plagada de deudas. Entonces, todo esto pues se llega a solucionar en juicios y desbarata familias. Entonces, lo más adecuado es que las personas que poseen los bienes y van a heredar de alguna u otra forma, lo dispongan o no, pues mejor prevenirlo y hacer las cosas bien desde un principio, porque quienes van a heredar esta falta de previsión, que se convierte en discusiones, pleitos y diferencias familiares, pues quienes se crean con derecho o quienes en su momento lo reclamen, ¿no? Otra cuestión es la falta de liquidez para aceptar la herencia, que es lo que decíamos. Un heredero no tiene dinero para afrontar los gastos de aceptación y tramitación de la herencia, como son los gastos notariales, los registros públicos de la propiedad, los impuestos, en fin, y a veces prefieren renunciar. O bien, alguno de los demás herederos dice, yo te ayudo, o pueden solicitar una financiación. En este caso, si son uno o varios herederos los que se presentan con estos problemas, ¿no? Entonces, pues se puede arreglar entre el mismo resto de los herederos o de manera individual, solicitando un préstamo, por ejemplo, quienes no tienen la capacidad. Si la propiedad se vende, bueno, pues después esta persona que va a recibir en proporción lo que le corresponda o lo que se pacte en el momento de dar una sentencia, por ejemplo, por parte del juez, de acuerdo a cómo se vayan disponiendo y estableciendo las situaciones, pues ya recibe su dinero y paga el préstamo. Muchas veces es mejor a que le toque algo, a que no le toque nada, o a renunciar a la herencia a favor de los demás, ¿no? Entonces, pues esto se tendría que pensar muy bien. Pero se piensa mejor si quien tiene la propiedad y tiene herederos prevé todas estas cuestiones. Herencias con deudas. Otra situación que se puede dar es que existan deudas o pasivos, de modo que el heredero no tiene claro si lo más conveniente para sus intereses es aceptarla o rechazarla, porque se adquiere todo el patrimonio de la persona fallecida, tanto en activos como en deudas. Y de este modo el heredero pues pasa a ser propietario del patrimonio, pero en su globalidad, ¿sí? Tendría que hacer frente a las deudas al momento de morir. Es lo que decíamos, dejó una propiedad irregular, ya no pagó impuestos, no pagó servicios, y todo eso se acumula y se convierte en parte de la herencia. Bien. Los bienes pueden ser muebles e inmuebles y se constituyen con el objeto de satisfacer las necesidades de los integrantes de la familia.
Los bienes muebles que integran el patrimonio se consideran libres de gravámenes e impuestos, inalienables, intransferibles e inembargables, los bienes que integran el patrimonio. El patrimonio de la familia puede estar integrado por todos aquellos que satisfagan las necesidades mínimas de subsistencia y desarrollo de los miembros del núcleo familiar. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles pueden ser estos? Pues pueden ser la casa habitación, el mobiliario de la casa, el vehículo que existía, si es que lo hay, y todo lo que en ella exista, por ejemplo, libros, biblioteca, escritorios, útiles, computadoras, herramientas, etcétera, todo lo que servía para sustento económico. Incluso si existía un terreno o una parcela cultivable. Todo esto conforma los bienes heredables. Y bueno, ¿quiénes son los que en línea sucesoria testamentaria serían los principales herederos en caso de que existan y sean biológicos o sean adoptados, por ejemplo? Pues los hijos. Los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, ojo con esto, tienen los mismos derechos y obligaciones, es decir, por aquí hubo alguien que no solo tenían los hijos del matrimonio, sino por ahí tuvo hijos con otras personas. Y ojo con esto, porque entonces los hijos, tanto dentro como fuera del matrimonio, tienen los mismos derechos y obligaciones. Se presumen hijos dentro del matrimonio si nacen después de 180 días de la celebración del matrimonio y si nacen dentro de los 300 días después de la disolución del matrimonio. Y se consideran hijos fuera del matrimonio el reconocimiento de la filiación materna al momento de nacer y la filiación paterna por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad. Y los exmatrimoniales no reconocidos que pueden incluso iniciar un proceso legal para establecer la filiación, ¿sí? Entonces también ojo con esto porque a veces se piensa, pues soy hijo único, pues no sabemos, ¿verdad? O no tengo hermanos, pues fuera del matrimonio, pues no sabemos. Bien. Todos los hijos o niños o niñas o adolescentes nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quien redactó en 1959 los derechos de los niños. Hoy son de las niñas, los niños y adolescentes, en la cual se especifican los principios que rigen la protección de todos los llamados menores de edad en cualquier lugar del planeta. Nosotros ya vimos que en este caso las leyes se rigen por el interés superior del menor. La equiparación de los derechos en los hijos matrimoniales y extramatrimoniales es causa de disminución de la cantidad de matrimonios. Aquí había una cita del mismo autor donde pone en su artículo que muchas veces esa creencia de que si no me caso no soy sujeto de obligaciones o aunque tenga hijos no van a tener derechos, pues es un error, ¿no? Ya nadie se quiere casar para asegurarle más derechos a sus hijos. El que se casa es porque así lo decidió y adquiere derechos nuevos en la persona casada, pero no el hijo, o sea, a veces así se piensa. Por eso es que ahora se ha puesto el dedo en la llaga y tanto adentro como fuera del matrimonio, nacidos dentro o fuera del matrimonio, tienen los mismos derechos. Entonces resulta de vital importancia considerar en materia de familia, especialmente en la filiación, los instrumentos internacionales que ratificados por México incluyen contenidos en la materia. Entonces echamos un ojo a nuestro artículo primero constitucional y nosotros estamos comprometidos a que la ley se interprete en favor del interés superior del menor en materia
de derechos constitucionales mexicanos, pero en igualdad de circunstancias, y si es necesario la interpretación en materia de los acuerdos y tratados internacionales en los que México es parte. Estas convenciones son fundamentalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, y es niña, niño y adolescente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, ojo con esto porque la legislación es muy amplia, México está comprometido con muchos acuerdos y tratados internacionales y de ahí se deriva la interpretación de la ley, insisto, protegido por este artículo primero constitucional, donde todas las autoridades tienen obligación de ejercer estos derechos, de velar por estos derechos sin discriminación alguna y sin condición alguna. Y bueno, pues aquí hablamos, ya para ir cerrando, de la vida en común. Es una manera cada vez más frecuente en donde las parejas han optado por vivir juntas. Decíamos, ya no quieren llevar a cabo el contrato matrimonial. Hacen una vida en común, no quieren casarse, pero se va configurando también una serie de condiciones previstas por la ley, porque si viven en pareja y vienen los hijos, y además el tiempo de convivencia que constituye esa relación llamada concubinato va adquiriendo determinada extensión histórica, temporal, pues con la misma proporción se van adquiriendo derechos. Entonces, cada estado de la República Mexicana define su figura del concubinato de manera particular, pero tienen elementos en común. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el Código Civil para el Estado de México define al concubinato como la relación de hechos que tienen un hombre y una mujer sin estar casados y sin impedimentos legales para contraer matrimonio. Viven juntos, haciendo esa vida en común por un periodo mínimo de 1 año. Ahí ya hay derechos y obligaciones. El Código Civil para el Estado de Nuevo León, por ejemplo, define el concubinato como la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio que durante más de 2 años hacen una vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí, siempre que no tengan impedimentos legales para contraerlo. Ojo acá, porque aquí podría ser motivo de un amparo, un juicio de amparo, si el matrimonio, si la relación de pareja no es necesariamente entre un hombre y una mujer, pueden ser 2 personas del mismo sexo. Por eso es que de repente algunos estados no han actualizado sus leyes para emparejarlas a los derechos universales contemplados. Ojo con esto. Bueno, pues hasta aquí damos lugar a esta temática. Ojalá y haya sido de su interés. Insisto, échenle ojo a todos los links de donde se extrajo esta información a nivel de orientación de acuerdo a la temática del curso y amplíen la información. Es importante no quedarse con la duda, pero más importante es no hacer caso omiso de esos derechos y obligaciones que en la temática de hoy hemos visto con las personas que por sí mismas ya tienen una identidad jurídica. Pues muchas gracias y hasta aquí lo dejamos.